el día 465 de Milei y titulamos "A 5 años del COVID que trajo a Milei", porque estamos a 5 años de aquel 20 de marzo de 2020, en el que se dictó la cuarentena. Vamos a reflexionar sobre el profundo impacto político que dejó este hecho en el mundo en general y en la Argentina en particular, y vamos a comenzar con 3 anécdotas sobre por qué se podría decir que el COVID trajo a Milei. Un rabino reconocido internacionalmente por su capacidad de predicción le había dicho a Mauricio Macri que iba a ganar en 2019. Como esto no sucedió, Mauricio Macri estamos hablando, pensó que se trataba de algo obvio, que nadie podía ver el futuro, pero 6 meses después, en abril de 2020, lo llama desde el exterior este rabino, lo sorprende a Macri su llamada y le dice textualmente: ¿vio? Usted ganó. ¿Cómo que gané?, dice Macri. Imagínese, si usted hubiese sido presidente con el COVID, los problemas que tenía, el costo posterior que hubiera tenido para usted. Por esa época, en esa misma época, en el otoño de 2020, en privado, Melconian llamaba al COVID San COVID y a la pandemia San Pandemia, porque él decía que sin ella, ya sin déficit fiscal, como le había dejado Mauricio Macri y Alberto Fernández el gobierno, el peronismo se hubiera quedado por muchos años. También se podría decir que la muerte política del gobierno de Alberto Fernández se produjo en aquella reunión de cumpleaños de su esposa en el medio de la pandemia. El COVID, paralelamente, mostró la entrega absoluta del personal de salud, mostró la solidaridad de gran parte de la población con los adultos mayores, que eran la población de riesgo, y el compromiso de muchas personas con la medida de cuidado. Con mucha más fuerza, las desigualdades que se asentaban en la sociedad, la proliferación de peligrosas teorías conspirativas y el auge creciente de la extrema derecha. El COVID sacó en algunos momentos lo mejor de la humanidad y en otros lo peor. Por eso decidimos comenzar la columna de hoy con una particular versión de Imagine, esa famosa canción de John Lennon, cantada en este caso por The Perfect Cycle, una canción que mantiene la letra de la utopía soñada por Lennon, pero con un tono oscuro que nos devuelve una realidad que dista mucho de aquellas palabras. Lo escuchamos y continuamos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. Bueno, como se percibirá, el tono totalmente triste es distinto al como la cantaba John Lennon, porque fue esta interpretación realizada en el momento de la pandemia, y aquellos que además de escucharnos por radio nos ven por televisión, las imágenes que acompañaban al videoclip eran de todo el mundo vacío en el momento de plena pandemia. La Primera Guerra Mundial, en la que murieron aproximadamente 15 millones de personas, al mismo tiempo de la pandemia de la gripe española, desembocó en el auge del comunismo, en la expropiación del capitalismo en prácticamente 1/3 del planeta. Luego sobrevino el auge del nazismo y del fascismo en Europa con la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la vida de 50 millones de personas y consolidó un mundo bipolar, encabezado por Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, que sobrevivió hasta 1989 con la caída del muro de Berlín. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2022 explicó que el COVID terminó con la vida de 15 millones de personas y tuvo casi 700 millones de infectados. La diferencia de este hecho con las guerras, además de la ausencia de la violencia, es que tuvo un impacto mundial muchísimo más homogéneo que las guerras, porque las guerras se hacen en determinadas partes, por más que se llamen mundiales, nunca ocupan completamente a todo el mundo, pero nunca antes visto en el caso del COVID un mismo acontecimiento histórico se vivió simultáneamente en todo el planeta, desde París hasta un pequeño pueblito de Buenos Aires, desde África a Estados Unidos, a Japón, a la India. En cada rincón del mundo había personas con barbijos, personas
enterándose que estaban infectadas y el lamentable número de fallecidos que se comunicaba día a día. Probablemente aún no tengamos dimensión del impacto real que tuvo la pandemia en nuestras vidas y por consiguiente en la política y el sistema político global, y que todavía se está produciendo, y vaya a saber lo que va a terminar gestando y dando para nacer. Vamos a comenzar con un raconto, primero con aquel momento que el entonces presidente Alberto Fernández daba inicio a la cuarentena, día 19 de marzo de 2020. En estos días dictamos más de 30 medidas de todo tipo, medidas que van desde la suspensión de clases hasta el cuidado de nuestra economía, que necesita seguir funcionando para que los argentinos puedan seguir avanzando en sus vidas. Dispusimos también rápidamente la obligación de estar en cuarentena cuando uno llegaba de cualquiera de los países donde este virus se había desarrollado. Promovimos el trabajo a distancia, eso que llaman teletrabajo, suspendimos las clases y sin embargo seguimos teniendo problemas de gente que no entiende que no se puede circular por las calles en esas condiciones porque el riesgo en que se pone al otro es muy grande. Por ese motivo, acabamos, después de tener una larga reunión con todos los gobernadores, con quien le expresamos todo lo que hemos hecho en este tiempo, todo lo que queremos seguir haciendo, todo lo que debemos hacer juntos, les conté que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional, que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Para aquellos que, además de escucharnos, nos ven por NetTV, pudieron ver que estaban todos los gobernadores, pero junto con Alberto Fernández había solamente un puñado. Estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe y el gobernador de Jujuy, en su carácter además en esa época de presidente de la Unión Cívica Radical. Muchos creen que ese acercamiento de Alberto Fernández durante la pandemia que tuvo que tener por cuestiones operativas Horacio Rodríguez Larreta con el presidente Fernández y con Axel Kicillof, terminó con la carrera política, el futuro político de Horacio Rodríguez Larreta. Podríamos decir que el COVID tiene como otra de las víctimas también la carrera política de Horacio Rodríguez Larreta, por lo menos aquella hacia la presidencia. Esto provocó en un momento algo de unidad nacional nunca vista. La confianza en el gobierno llegó al 80% de imagen positiva de Alberto Fernández, lo que es una gran lección para todos los políticos y todos los gobernantes de la volatilidad del poder que significa gobernar. Hay una imagen interesante que son las tapas de todos los diarios que reproducían exactamente el mismo mensaje. 19 de marzo de 2020, todas las tapas de todos los diarios nos pusimos de acuerdo en colocar el mismo, una tapa con fondo azul, lo frenamos entre todos, era el título, y todos los diarios de la Argentina se pusieron de acuerdo en hacer la misma tapa el mismo día, algo realmente nunca visto. Hasta Javier Milei estaba de acuerdo con la medida de aislamiento al principio. Vamos a escuchar un fragmento en el que él se muestra de acuerdo, que creo que fue en Crónica TV. Le pido por favor que me lo coloquen. Lo que vos tenés que hacer, porque vos cuando tenés un enfermo con estas características genera una externalidad negativa sobre el resto, o sea, vos contagiás a otro, o sea, tu irresponsabilidad contagia a otro. Entonces lo que vos tenés que hacer es alinear los incentivos, y ahí sí actuó bien el gobierno. Por ejemplo, en el día de ayer fue brillante lo que hizo. ¿Vieron el caso del italiano? Sí. Bueno, ese caso es brillante, eso es lo que debería hacer el gobierno. Mostrarle que aquellos irresponsables que enferman al resto o ponen en riesgo al resto, que les va a caer con toda la fuerza el Código Penal. ¿Por qué? Porque entonces el tipo, ahora cuando esté infectado y tenga problemas o venga de una zona de riesgo y debería estar haciendo cuarentena y no lo hace, le va a caer el Código Penal encima con toda la fuerza. Entonces, ¿qué va a hacer? Y se va a cuidar. Entonces lográs
que las personas de esa manera actúen en favor de la estrategia que vos querés seguir, que es que aquellos que están con problemas o que son de riesgo se corran y dejen que aquellos que están bien, ¿sí?, puedan seguir produciendo para abastecer el consumo de todos, porque si no nos morimos. Externalidades negativas. Por esa época nadie conocía a Milei todavía, por eso no pagó el mismo costo que pagó Horacio Rodríguez Larreta. O sea, era un personaje absolutamente desconocido en 2020. Por ejemplo, sus externalidades negativas hoy ya son para el oído de la audiencia absolutamente normales. Es interesante cómo Milei se mostró muy de acuerdo, inclusive con la parte más represiva de la cuarentena, y elogiaba, decía Alberto Fernández, las acciones de Alberto Fernández fue brillante. Obviamente, sin castigar a las personas que incumplen la normativa, es muy difícil implementar cualquier medida de confinamiento. Pero el nivel de acatamiento de la cuarentena fue bastante importante en nuestro país, al menos en los primeros meses, y se logró una concientización de la población más que represión policial. Eso no quita que un sector reaccionario rápidamente empezó a volverse contra las medidas de aislamiento, y ahí tenemos a Patricia Bullrich, que parece que la vio. O sea, Patricia Bullrich probablemente allí comenzó su carrera presidencial, la vio antes que Javier Milei. La ventaja que tenía Javier Milei es que era desconocido en ese momento, entonces nadie recuerda que él había apoyado a las medidas de la cuarentena y al castigo a quienes la cumplían, mientras que Patricia Bullrich ya era una persona muy conocida en ese momento, había sido ya ministra de Seguridad, había sido ministra de Trabajo, había sido diputada varias veces. Vamos a escuchar el 12 de octubre de 2020, es decir, a 6 meses de comenzada la cuarentena, o sea, cuando ya empezaba a decaer esa concientización, en el programa de Crónica TV de Trebuch, quien también se podría decir es otro de las consecuencias de la pandemia, su emergencia en el periodismo. Bullrich decir, la gente quiere volver a trabajar, no quiere más cuarentena. Estamos acá compartiendo con Maximiliano Guerra esta marcha, estamos emocionados por tanta gente, por tanta grito de libertad, grito de república, la gente que quiere volver a trabajar, que quiere su negocio abierto, que no quiere más 7 meses de cuarentena, así que estamos muy contentos. Volveremos a cantar gente, mirá. ¿Cuál piensa usted que es la principal preocupación de la gente que está en esta marcha? Bueno, creo que hay dos tipos de preocupaciones. Por un lado, la preocupación de todos los días, del trabajo, de los millones de argentinos que están sin trabajar, los millones de chicos sin estudiar, y luego algo más de fondo o más abstracto, que es que no haya impunidad. Bueno, claramente Bullrich la vio antes que Milei. ¿Qué es lo que había empezado a suceder? Bueno, los estados no podían seguir sosteniendo económicamente las cuarentenas, es decir, no podían pagar los sueldos a todo el mundo todo el tiempo para que se queden en sus casas, hasta desarrollar totalmente las vacunas. Las vacunas obviamente tardaban en llegar, no sé qué, construye una vacuna de un virus nuevo en 6 meses. Esto provocó todo tipo de descalabros económicos y las medidas de aislamiento fueron perdiendo su legitimidad. Los comercios en particular, que debían permanecer cerrados o semiabiertos, pero con atención a la calle, veían sus ganancias caer y algunos tenían que reconvertirse. Eso fue el caldo de cultivo del enojo de la cuarentena en gran parte de la clase media. Además, los adolescentes y los jóvenes que vieron interrumpido y obstaculizado su educación, también perdieron la parte lúdica de la juventud, de la adolescencia, que es la sociabilidad. O sea, no poder salir para los jóvenes en esa etapa de la vida, en ese año y medio de la vida, tenía un carácter catastrófico y empezaron a ser interpelados por referentes de la extrema derecha, por las redes sociales, que constantemente explicaban que esa era una cuarentena socialista que solo empobrecía a la población. Y no hay que olvidar que entre los jóvenes es donde Milei obtuvo la mayor proporción de votos que lo llevaron a presidente. Es curioso como un mayor acercamiento al uso de Internet y de las plataformas no generó necesariamente una sociedad más informada. Vamos a escuchar el siguiente fragmento que explica de alguna manera la brecha digital. Esto ya es en abril de 2021, un año y un mes después de haber comenzado el aislamiento. Escuchemos este informe sobre la brecha digital. La pandemia ha acelerado vertiginosamente la carrera de la digitalización de la economía, del trabajo y de la educación. Y los que ya venían retrasados corren el riesgo de quedarse definitivamente atrás. La brecha digital puede convertirse en una nueva forma de exclusión en toda América Latina y el Caribe, advierte Naciones Unidas.
sin los cambios necesarios en materia de formación, regulación y desarrollo de infraestructuras, el acceso a Internet no es suficiente para una digitalización inclusiva en la región. Según un informe del PNUD titulado "Estás en mute", el uso de Internet baja al 69%. Lo más crítico, las condiciones para estudiar o generar ingresos de manera digital no están dadas para la mayoría. Apenas el 41% de los hogares cuenta con al menos una computadora, solo el 20% tiene un trabajo ejecutable de manera remota. Y la extrema derecha, con un oficio mayor desarrollado en la utilización de política de las redes sociales, porque no encontraba espacio en los medios tradicionales, porque los medios tradicionales obviamente rechazan cualquier situación extrema, entonces los extremos encontraban siempre limitados su espacio a los medios tradicionales, pero en las redes sociales encontraron el único lugar donde podían hacer crecer su mensaje primero, hasta convertirse luego en políticamente aceptados, gracias a la masividad que habían logrado, y volvían a los medios tradicionales. Se hizo fuerte en ese momento en el uso de estas plataformas, que se hizo más masiva que nunca. En Estados Unidos y en Brasil, países en los que en ese momento gobernaba la extrema derecha, las políticas de Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron irresponsables, con bajas o nulas medidas de aislamiento, con un nivel de contagio y fallecimiento proporcionalmente mayor que otros países en que no gobernaban ese tipo de espacios. Además, Trump acusó a China de ser responsable del virus. Vamos a escuchar el siguiente fragmento donde Trump dice que culpó a China de la pandemia ante las Naciones Unidas, y le vamos a pedir a nuestro locutor Elian López Caucero que traduzca las palabras en vivo. Hemos librado una feroz batalla contra el enemigo invisible, el China virus, que ha cobrado innumerables vidas en 188 países. Debemos responsabilizar a la nación que desató esta plaga en el mundo, China. En los primeros días del virus, China bloqueó los viajes a nivel doméstico, mientras que permitió que los vuelos salieran de China e infectaran al mundo. Las Naciones Unidas deben hacer que China rinda cuentas por sus actos. El China virus. Paralelamente, Bolsonaro en Brasil no se quedó atrás, tuvo una confrontación directa contra las medidas de aislamiento que daban varios subgobernadores. Lo mismo le pasó a Trump en Estados Unidos, es decir, tanto en Estados Unidos como en Brasil, el sistema es federal como en la Argentina, pero además es verdaderamente federal. Esto quiere decir de que los gobernadores tenían la capacidad de poder dictar distintas medidas de aislamiento independientemente de cuál sea el criterio del presidente. Vamos a escuchar a Bolsonaro, 10 de noviembre de 2020, o sea, 7 meses después de comenzado la pandemia, diciendo: todos vamos a morir algún día. Escuchémoslo. Mi vida aquí es una desgracia, es un problema todo el tiempo. No tengo paz para absolutamente nada, no puedo salir a la calle para comprar un pastel o hacer bromas, porque la prensa me destroza. Todo ahora es pandemia. Esto tiene que tener un fin. Lamento los muertos. Todos vamos a morir algún día. Usted se va a morir algún día. No podemos huir de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas. No adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser país de maricas. Tenemos que dejar de ser un país de maricas y morirnos. Increíble, ¿no? Además, la pandemia demostró la profunda desigualdad mundial entre los países ricos y los países pobres. Esto se vio con claridad en la distribución de vacunas y la consiguiente cantidad de fallecidos. Vamos a escuchar un fragmento donde la Organización Mundial de la Salud advierte sobre la desigualdad en la vacunación. Esto es de marzo de 2021, exactamente un año después de haber comenzado la pandemia, cuando ya comenzaban a haber vacunas. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes sobre un aumento cada vez mayor de la desigualdad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 entre los países ricos y los pobres. La brecha entre la cantidad de vacunas administradas en países ricos y la cantidad de vacunas administradas a través de COVAX está aumentando cada día y se vuelve más grotesca cada día. El sistema internacional COVAX, creado especialmente por la OMS, busca abastecer este año de dosis al 20% de la población de casi 200 países y territorios. También cuenta con un mecanismo de financiación para ayudar a 92 países desfavorecidos.
Según el jefe de la organización, los países que vacunan actualmente a personas más jóvenes con riesgo bajo de contraer el COVID-19 lo hacen en detrimento de la vida de los grupos de riesgo en otros países. Esos países donde se concentraba el 20% más pobre de la población mundial consiguieron ser vacunados gracias a la Organización Mundial de la Salud, que es de donde nosotros nos acabamos de ir. Los problemas económicos generados por la pandemia, el confinamiento, las numerosas muertes, este tipo de desigualdades generaron que casi todos los oficialismos tuvieran que afrontar la pandemia, fueran o terminaran siendo derrotados. La sociedad castigó en las urnas a sus representantes políticos y se generó una distancia cada vez mayor entre los sistemas políticos, entre los políticos, y el sistema político tradicional de cada país y la población. En 2021, a un año de iniciada la pandemia, Javier Milei logró entrar al Congreso de la Nación como diputado por la Ciudad de Buenos Aires y desde ese momento su carrera a la Casa Rosada fue imparable. Todos los países tuvieron que aumentar geométricamente el gasto público para subsidiar a quienes no podían trabajar y tuvieron que imprimir dinero o deuda, que es una forma de imprimir dinero futuro, sumado a la pérdida de la producción de casi 8 meses sin producción en gran parte del mundo, lo que generó un estallido inflacionario en todo el mundo. En todo el mundo los países que tenían 3% de inflación se fueron a 9%. O sea, en todo el mundo la inflación subió geométricamente, no aritméticamente, y estas consecuencias del aumento de inflación además se fueron dando progresivamente en los años posteriores. Obviamente de distinta forma entre los países que tenían solvencia y podían imprimir, entre comillas, deuda, y aquellos menos solventes, como el caso de la Argentina, que directamente imprimieron dinero, lo que dio paso a una dirigencia política que se nutre hoy de las frustraciones de la población y representa un conjunto de valores que está lejos de aquellas primeras semanas de la cuarentena en la que nos habíamos unido como sociedad. Yendo más atrás en la historia, habíamos hablado antes de la gripe española y las consecuencias que habían tenido situaciones de muertes de una enorme cantidad de millones de habitantes como las 2 guerras mundiales, pero yendo más atrás en la historia podemos irnos a la otra gran pandemia, la mayor pandemia de la humanidad, que fue la peste negra en el siglo XIV. ¿Qué generó? Generó el fin del sistema político de aquella época, que era el sistema político feudal, y dio paso a las monarquías. Las monarquías luego dieron paso a las repúblicas gracias a la Revolución Francesa, pero las monarquías fueron, si se quiere, un avance respecto del primitivismo del sistema feudal. Esperemos que este primer efecto político negativo de la pospandemia, con crecimiento de ideas reaccionarias, lo que se podría denominar otra forma de Edad Media, en el fondo esté incubando un nuevo iluminismo. Cerramos con ese espíritu optimista esta versión de Perfect Circle de la canción de John Lennon y hacemos votos porque el tono triste que tuvo